Niñas y niños, tengan ustedes un bonito día. Empecemos con nuestra actividad de leer todos juntos el texto, El lobo y los 7 cabritos. El propósito de esta actividad es disfrutar de la lectura del texto, El lobo y los 7 cabritos, para analizar y comprender el texto. Criterios de evaluación. A ver, ¿cuáles son? Identificar información explícita y relevante en el texto que lee. Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios. Opina sobre el contenido del texto que lee. Bien, niñas y niños, empecemos con nuestra actividad de hoy. Pero antes de leer el texto, vamos a observar. Este es el texto que van a leer ustedes. Tiene su título, texto y también su imagen. ¿Ya, niños? Entonces, antes de leer van a responder algunas preguntas. Aquí está. ¿El texto que leerás es una fábula, es cuento o una historieta? ¿Qué dicen, niños? ¿Será fábula? ¿Se acuerdan, niños? En la anterior actividad de Leemos Juntos hemos leído una fábula, ¿sí o no? La fábula tenía tiene su moraleja. ¿Se acuerdan? Y acá este texto tiene moraleja. No tiene. Entonces, ¿será un cuento o es una historieta? A ver, niños, ¿qué es? Muy bien, es un cuento. Siguiente pregunta. ¿Quiénes serán los personajes principales del texto? ¿Quiénes serán los personajes? A ver, será pues no, es pues no lo que vemos en la imagen. Está aquí, a ver. ¿Serán los cabritos y la cabra? ¿El lobo y la cabra? ¿Ellos serán los personajes principales? ¿O serán el lobo y los 7 cabritos? A ver, niños, ¿cuáles son los personajes principales? Muy bien, es el lobo y los 7 cabritos. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué crees que pasará en el cuento? ¿Qué pasará? A ver, va a haber peleas entre cabritos, el lobo le va a poner un alto. A ver, ¿qué pasará? Muy bien. Entonces, ustedes lo van a escribir, ¿ya? ¿Qué pasará? Antes de leer, niños. A disfrutar, niños y niñas, de la lectura. Ahora sí, vamos a leer todos juntos. Empecemos con el título, El lobo y los 7 cabritos. Había una vez 7 cabritos blancos que vivían con su mamá en una casa en el bosque. Cerca de allí vivía también un malvado lobo. Una mañana, la mamá tuvo que ir al mercado a buscar comida. Llamó a los 7 cabritos y les dijo: cierren bien la puerta y no le abran a nadie, porque el lobo malvado puede venir. ¿Y cómo sabremos que es el lobo malvado el que toca a la puerta? Preguntaron los cabritos. Porque el lobo tiene la voz ronca y las patas negras, contestó la mamá y se despidió.
Al quedarse solos, los 7 cabritos cerraron la puerta con candado. El lobo, que estaba escondido detrás de unas matas, vio pasar a la cabra camino del pueblo y pensó: ahora me comeré a los 7 cabritos que están tiernos y gorditos. En 3 saltos llegó a la puerta de la casa y tocó. Toc, toc, toc. ¿Quién es?, preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Pero los cabritos le contestaron: no, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz finita y tú la tienes ronca. El lobo fue a su casa y tomó 6 cucharadas de miel para afinarse la voz. Entonces regresó en 3 saltos a la casa de los cabritos y tocó. Toc, toc, toc. ¿Quién es?, preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo con una voz finita. Los cabritos iban a abrirle la puerta cuando vieron las patas por la rejilla. No, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene las patas blancas y tú las tienes negras. El lobo se puso furioso. Se fue entonces a casa del molinero y le pidió que le echara harina en las patas hasta que estuvieran blancas. El molinero, asustado, hizo lo que le pedía el malvado y le echó harina y más harina en las patas hasta que quedaron blancas. Ahí están, niños, como ven, sus patas ya pues están blancas. A ver, siguiente. El lobo regresó en 3 saltos a la casa de los cabritos y tocó. Toc, toc, toc. ¿Quién es?, preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Primero queremos ver tus patas, contestaron los cabritos. Y el lobo asomó sus patas enharinadas por la rejilla. Los cabritos entonces abrieron la puerta. El lobo brincó adentro de la casa y todos corrieron a esconderse. El primer cabrito se ocultó debajo de la cama. El segundo cabrito se
agazapó dentro del sofá. El tercer cabrito se metió en la cesta de la ropa. El cuarto cabrito se resguardó en el aparador. El quinto cabrito se encerró en un cajón del armario. El sexto cabrito se hundió debajo de la mesa. Y el más chiquitito se escondió en la caja de un reloj. Pero el malvado lobo los encontró uno por uno y uno por uno se los fue comiendo, menos al más chiquito, porque no se le ocurrió mirar dentro del reloj. El lobo se fue con la barriga llena y se acostó a dormir la siesta debajo de un árbol en medio del bosque. Cuando la cabra regresó del mercado, encontró la puerta abierta y la casa toda revuelta. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis cabritos! El lobo feroz se los ha comido a todos. ¡A mí no! ¡A mí no! Gritó el más chiquito desde el reloj. La mamá lo ayudó a salir y el cabrito le contó lo que había pasado. La mamá entonces buscó tijeras, el carretel de hilo, una aguja y un dedal, y se fue al bosque a buscar al lobo con su único cabrito. Caminaron y caminaron hasta que escucharon unos ruidosos ronquidos. Y allí, durmiendo debajo de un árbol, vieron al lobo. La cabra se acercó calladita y de un tijeretazo le abrió la barriga. Uno por uno saltó los cabritos. El lobo dormía tan profundamente que no se daba cuenta de nada. Los cabritos saltaban felices, pero la cabra les dijo: ¡Silencio! No vayan a despertar al lobo, que aún no hemos terminado. Busquen 6 piedras bien grandes para llenarle la barriga. Los cabritos llevaron a toda prisa las 6 grandes piedras que les pidió su mamá. Luego la mamá cabra llenó con las piedras la barriga del lobo. Enhebró la aguja con mucho cuidado y le cosió la barriga. Lo hizo tan bien que el lobo no se dio cuenta de nada y ni siquiera se movió. La cabra y sus cabritos regresaron a la casa, cerraron la puerta con candado y se comieron las golosinas que la mamá les había traído del mercado. El lobo, mientras tanto, despertó con el dolor de barriga. Quiso ir a tomar agua al río, pero la barriga le pesaba muchísimo. Las piedras chocaban unas con otras
y hacían mucho ruido. ¡Ay! Estos cabritos no estaban tan tiernos. Parecen piedras dentro de mi barriga, se quejó el lobo. Cuando se inclinó a la orilla del río para beber, con el peso de las piedras, ¡plaf! El lobo se cayó al agua. La corriente se lo llevó y la cabra y sus cabritos no lo volvieron a ver jamás. Después de la lectura, niños, ahora vamos a responder a las preguntas, ¿ya, niños? Del texto que hemos leído. A ver, pregunta 1. ¿Dónde sucede la historia? A ver, niños, ¿dónde? ¿En el río nomás? ¿En la ciudad o en el campo? A ver, niños, ¿dónde? Correcto, en el campo. Pregunta 2. ¿Quiénes son los personajes principales? A ver, ¿quiénes son? Muy bien, es el lobo, los 7 cabritos y la mamá cabra. 3. ¿Cuántos hijos tenía la mamá cabra? ¿Cuántos? A ver, niños. 4, 2, 10, 20. A ver, ¿cuántos hijos? Muy bien, 7 hijos. ¿A dónde fue la mamá de los cabritos? ¿A dónde fue? ¿A la fiesta, a la ciudad, al río? ¿A dónde? ¿A la chacra? ¿Al mercado o a la ciudad? ¿A dónde? Muy bien, al mercado. Pregunta 5. ¿Dónde se quedaron los cabritos? ¿En el campo? ¿En el lago? ¿O en la casa encerrados? A ver, ¿dónde? ¿O en el campo libre? Correcto, es en la casa. ¿Qué les aconsejó la mamá cabra a sus hijitos? ¿Qué les aconsejó? Muy bien, que a nadie le abriera la puerta. Es lo que les dijo la mamá cabra, pues no, a sus hijitos. ¿Quién observó que mamá cabra abandonaba la casa con sus hijos dentro? ¿Quién observó eso? ¿El lobo? ¿El cazador? ¿O los 3 cerditos? ¿Quién ha observado? Correcto, es el lobo malvado, pues sí o no. Pregunta 8. ¿Quién tocó la puerta de la casa mientras mamá cabra estaba ausente? ¿Quién ha tocado? ¿El zorro? ¿El lobo? ¿O la mamá cabra? ¿Quién ha tocado la puerta? A ver, mientras mamá cabra estaba ausente, pues ¿quién ha tocado la puerta? Muy bien, es el lobo quien tocó la puerta para comérselo, ¿sí o no? Pregunta 9. ¿Qué le pidieron los cabritos al lobo que hiciera para que demostrara que era su mamá? ¿Qué lo han pedido? ¿Comida? ¿Caramelo? ¿O la voz finita? ¿Qué lo han pedido? Correcto, la voz finita. Porque así su mamá habla, pues, ¿no es cierto? Tiene voz finita. En cambio el lobo, no, pues es diferente. Siguiente. ¿Qué comió el lobo para afinar la voz? ¿Qué comió? ¿Miel, golosinas o chocolate? ¿Qué dicen, niños? Correcto, es la miel. ¿Qué utilizó el lobo para pintarse las patas? ¿Qué utilizó? ¿Harina? ¿Miel? Ahí está la abejita.
o champú? ¿Qué ha utilizado, niños? ¿Correcto? La harina, ¿sí o no? Así ha pintado sus patas y con eso lo ha engañado pues a los cabritos. Pregunta 12. ¿Por qué el lobo se disfrazó de mamá cabra? ¿Y cuál era su intención? A ver, ¿qué dicen? Para aparentar con la intención de comérselos a los cabritos. Pregunta 13. ¿Por qué los cabritos accedieron a abrir la puerta al lobo? ¿Por qué lo han abierto? ¿Porque el lobo insistía mucho, por eso lo han abierto? ¿O porque vieron sus patas blancas y han pensado que eran su mamá, pues, por eso lo han abierto? ¿O porque querían jugar con el lobo, por eso lo han abierto la puerta? ¿Qué dicen, niños? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, porque vieron sus patas blancas. ¿Qué hicieron los cabritos cuando el lobo invadió su casa? ¿Qué hicieron? ¿Se escondieron? ¿Jugaron con el lobo? ¿O se asustaron? ¿Qué han hecho los cabritos? Muy bien, niños, se escondieron, ¿no? Pregunta 15. ¿Qué cabrito consiguió salvarse de las fauces del lobo? ¿El hijo mayor, el hijo pequeño o ninguno? A ver, ¿cuál de los cabritos se salvó? A ver, niños. Muy bien, se salvó el hijo pequeño, el hijo chiquito. Pregunta 16. ¿Quién salvó la vida de los cabritos? ¿Quién salvó? ¿Mamá cabra, el papá lobo o nadie? ¿Quién salvó a los cabritos? La mamá cabra, muy bien, ella cortó, pues, ¿no? La barriga del lobo. Y estaban vivos, ¿no? Los cabritos y han salido, pues, uno por uno. Pregunta 17. ¿Consideras que la historia es real o imaginario? ¿Y por qué? A ver, niños, ¿qué dicen? ¿Es real o imaginario? Es imaginario. ¿Y por qué? A ver, niños, porque nosotros podemos ver si a un lobo van a cortar su barriga, ¿no es cierto? ¿No se va a despertar? Tiene que despertarse, ¿sí o no, chicos? ¿Puede ser? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien. Pregunta 18. ¿Qué otros cuentos conoces que tengan como protagonista a un lobo? ¿Conoces otros cuentos, niños? Que no, que el protagonista sea el lobo. Sí, ¿sí o no? Por ejemplo, la Caperucita y el lobo. Otro, ¿qué más? ¿Qué cuentos más conoces? ¿El lobo con quién? ¿Con el zorro? A ver, otros cuentos, niños. Averigüen, pregunten a sus papitos, ¿ya? Continuemos respondiendo, niños, a las preguntas, ¿ya? Pregunta 19. Si la cabra más pequeña también hubiera sido devorada por el lobo, ¿cómo crees tú que mamá cabra se habría enterado? ¿Qué dicen, niños? A ver si a la cabra pequeñita se le hubiera comido el lobo. Y la mamá cabra, ¿cómo se hubiera enterado? ¿Cómo hubiera averiguado? ¿Quién lo hubiera avisado? A ver, niños, entonces es lo que van a escribir acá, ¿ya? Pregunta 20. Los aspectos físicos que cambió el lobo para parecerse a mamá cabra fueron. A ver, ¿qué es lo que cambió, pues, no, el lobo para que se parezca a la mamá cabra? ¿Qué cambió? Cambió su voz. ¿Qué más? El color de sus patitas para, ¿no? Engañarle, pues, ¿no? A los cabritos. Preguntas 21, niños. ¿Cómo mamá cabra abrió la panza del lobo para sacar a sus hijitos
de la panza? A ver, ¿cómo lo ha abierto? ¿Cómo? ¿Cortando con la tijera? ¿Cortando con un cuchillo? Así lo ha abierto. La barriga. O golpeando a la panza con palo, puede ser, ¿no? Para que salgan los cabritos. ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? Muy bien, cortando con la tijera a la barriga. Y así han salido pues los cabritos, uno por uno y saltando, ¿no? Aún estaban vivos. Siguiente pregunta. ¿De qué mamá cabra rellenó la panza del lobo? A ver, ¿de pastos, de piedras o de comidas? A ver, ¿con qué ha rellenado pues, cuando se han salido ya los cabritos de la barriga del lobo? ¿Con qué lo han rellenado? Muy bien, con las piedras, ¿no? 6 piedras, decía, ¿no? Cada piedra, un cabrito, pues. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo desapareció finalmente el lobo? ¿Cómo ha desaparecido? ¿Desapareció con la corriente del agua? ¿O corriendo a su cueva y nunca más salió? Así desapareció el lobo. ¿Qué dicen? ¿O lo desapareció el cazador? ¿Cuál es la respuesta, niños? Muy bien, lo desapareció o se desapareció con la corriente del agua, ¿no es cierto? Del río. ¿Qué opinas del lobo? A ver, niños, ¿qué dicen del lobo? El lobo es un animal carnívoro, ¿no? ¿Qué más pueden decir del lobo? ¿Malvado? Muy bien, entonces lo van a escribir ahí la respuesta, ¿ya? Pregunta 25. ¿Qué aprendiste de este cuento? ¿Qué han aprendido? Hemos aprendido que siempre hay que hacer caso a los padres. Si los cabritos hubieran hecho caso a la mamá, no hubiera pasado nada de eso, ¿no es cierto? Con el lobo. Muy bien, niños. Después de responder a las preguntas, niños, van a evaluar sus logros. Ustedes van a marcar a estas caritas. Primera carita es que lo logré. Carita verde, lo estoy intentando. Y carita rojo es necesito apoyo. Van a marcar de acuerdo a cada criterio que van a leer. Ya niños, gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente actividad. A cuidarse mucho, chicos. Chao.